Buenos días, profesor compañeros. El día de hoy vamos a presentarles los temas ideas erróneas acerca de la creatividad y fuentes de la creatividad. Nuestros integrantes son López Neira, González Cristina, Cedeño Milagros y Pimentel Cristín. Como primer punto a desarrollar tenemos la introducción. La creatividad es un proceso que se desarrolla en nuestro cerebro y que nace de la capacidad de imaginar de los seres humanos. El potenciar la creatividad resulta ser una tarea llena de retos, ya que existen muchos argumentos erróneos en torno a este concepto. Dentro del sistema educativo se suprime el potencial creativo de los estudiantes al poner todo el peso de las ideas de los programas en los docentes, donde estos tienen la única respuesta y el medio para llegar al desarrollo de alguna actividad. Eliminar estos falsos supuestos requieren de la aplicación para saber qué estrategias son funcionales para educar el pensamiento creativo. Las fuentes de la creatividad no llegan de una sola postura. Hay muchos factores que influyen a que se surjan ideas novedosas e innovadoras. Bien, tenemos las ideas erróneas acerca de la creatividad. Lo primero que debemos tener en cuenta al estudiar este tema es que el autor nos dice lo siguiente. Las ideas que aquí expongo son opiniones basadas en muchos años de experiencia en el campo del pensamiento creativo y su enseñanza técnica. Entre las ideas erróneas acerca de la creatividad tenemos las siguientes. Número 1. La creatividad es un talento natural y no puede ser enseñado. Este falso concepto es en realidad muy conveniente porque nos libera de la necesidad de fomentar la creatividad. Evidentemente, si no fomentamos la capacidad creativa, dependerá de un todo del talento natural. Pero si proporcionamos entrenamiento, estructura y técnicas sistemáticas, podremos superar el nivel general. Algunas personas serán mejores que otras, pero todos habrán adquirido cierta capacidad creativa. En esta época, la idea de que la creatividad no puede aprenderse es indefendible. Número 2. La creatividad proviene de los rebeldes. Los conformistas están muy ocupados aprendiendo las reglas del juego, aplicándolas y adaptándose, mientras los rebeldes están destinados a desafiar los conceptos existentes y buscar nuevos modos de acción. Tienen el coraje, la energía y los puntos de vista diferentes. Cuando empezamos a entender la naturaleza de la creatividad, podemos explicar las reglas de este juego, y cuando la sociedad decide que vale la pena jugarlo, es muy probable que los conformistas quieran participar. El rebelde alcanza su punto más alto de expresión cuando se pone en contra de algo, pero la creatividad de los conformistas no necesita estar en contra de nada, por lo tanto, puede ser más constructiva e incluso puede apoyarse en las ideas existentes. De modo que la creatividad no es propiedad exclusiva de los rebeldes, sino que puede ser adquirida aún por aquellas personas que siempre se han considerado conformistas. Número 3. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Si bien la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tiene cierto valor porque indica que no todo el pensamiento es lineal y simbólico, se ha exagerado mucho la importancia de esta cuestión, hasta convertirla en algo peligroso y potencialmente perjudicial para la causa de la creatividad. Cuando una persona está entregada al pensamiento creativo de observar, su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho están en actividad al mismo tiempo. Número 4. El arte, los artistas y la creatividad. En este caso, el concepto erróneo consiste en pensar que la creatividad está vinculada al arte y que por lo tanto los artistas son las personas idóneas para enseñarlo. La segunda parte de este falso concepto es que un artista es la persona más indicada para enseñar la creatividad. Mucha gente supone que por ser una especie de osmosis, las actitudes del artista se serán transmitidas al estudiante, que también será creativo. La confusión entre la creatividad y el arte es un problema de lenguaje y este puede ser perjudicial para muchos. 5. La liberación. Los seres humanos conseguimos ser más creativos si sentimos la libertad de jugar con ideas desconocidas y expresar pensamientos nuevos. Pero el peligro está en que esta liberación tiene un valor limitado.
Las ideas nuevas surgen de una inusual combinación de ellos o de una provocación, de modo que el hecho de que alguna persona tenga ideas y esas ideas se produzcan no significa que ésta sea una función natural del cerebro. La intuición juega un rol en la creatividad al dar una nueva percepción o un nuevo camino acerca de un hecho o una idea. Esta surge tanto de la experiencia como de la reflexión. A nivel práctico, es peligroso pensar que todo sucede con la intuición y por lo tanto no se necesita hacer nada. La intuición desempeña un papel importante, pero en las etapas finales de los procesos sistemáticos del pensamiento lateral. De vez en cuando la intuición puede aportar algo valioso, pero se debe continuar con los procesos y con los esfuerzos. La locura y la creatividad siempre han estado relacionadas, ya que las ideas creativas suelen aparecer al principio de manera alocada. Pero es un error común llegar a la conclusión de que el pensamiento creativo se basa en la locura. Una técnica del pensamiento lateral es la provocación. ¿En qué consiste en esta? En apartarnos de la pauta normal de percepción y colocar a nuestra mente en una situación inestable para poder avanzar a nuevas ideas. Es necesario explicar a los estudiantes la necesidad lógica de la provocación y las diferentes maneras que tenemos para trabajar con ellas, porque difiere absolutamente de dar la impresión de que la locura es un fin y un elemento fundamental del pensamiento creativo. La brainstorming o lluvia de ideas nos da la impresión de que la creatividad deliberada se da al emitir una ráfaga de ideas descabelladas con la ilusión de que alguna funcione, lo que es todo lo contrario a lo que sucede con la creatividad. En primer lugar tenemos los surcos principales de percepción, que es toda la información de los alrededores que ayudan a nutrir a nuestra idea. Muchas ideas nuevas esperan ser utilizadas, pero para encontrarlas tenemos que salir de la secuencia usual de las pautas que la experiencia nos ha impuesto. La población oriental está acostumbrada a utilizar la creatividad de saltos pequeños, mientras que la occidental está acostumbrada a darle más valor a la creatividad de saltos grandes. La creatividad de saltos pequeños tiene un valor indudable, ya que ella asume modificaciones, mejoras y combinaciones a ideas ya existentes, innova con lo que hay, mientras que la de saltos grandes es crear una nueva idea que sea novedosa y grandiosa. Se debe aclarar que saltos pequeños no equivalen a un salto grande, y que lo que se propone es que en Occidente exista un balance tanto en la creatividad de saltos pequeños, que se innove con lo que ya se tiene, como en la creatividad de saltos grandes, que se creen nuevas ideas. Pensamiento creativo individual o de grupo. Los grupos no son necesarios. Podemos ver que hay técnicas que permiten que un individuo genere ideas estimulantes y provocativas para él mismo y no necesita apoyarse en otras personas. Podemos ver también que los individuos que trabajan solo producen más ideas que los que trabajan en grupo, ya que muchas veces toman una dirección en conjunto, mientras que los individuos se aíslan y pueden seguir direcciones diversas. Inteligencia y creatividad. Podemos ver que la persona inteligente se da cuenta cuando una idea es absurda y no la propone. Pero en cambio, la persona menos inteligente no es lo suficientemente lista para que pueda ver que esta idea no va a funcionar. Las fuentes de creatividad. Nos dice un autor que un aspecto muy importante de la motivación es el deseo de parar y mirar las cosas que nadie se ha molestado en mirar. Este simple proceso de centrarse en las cosas que normalmente se dan por sentadas es una poderosa fuente de creatividad. La inocencia. Podemos ver que hablamos sobre los niños, que los niños pueden ser muy espontáneos y originales, pero también pueden ser unos niños muy inflexibles, hasta el punto en que ellos mismos nieguen a proponer nuevas alternativas. Pero lastimosamente para un adulto ya no es fácil mantenerse espontáneos o inocentes como los niños. La experiencia. La creatividad de la experiencia vemos que es algo contrario a la creatividad de la inocencia. Veremos dos modalidades. En la primera modalidad consiste en remozar, o sea, que si una idea ha funcionado bien hasta ese momento, solamente se le adorna con algunas modificaciones para que parezca nueva.
En la segunda modalidad se trata sobre la hija de Lais, o sea que si algo funciona bien antes, se puede repetir. También podemos ver que la creatividad de la experiencia es fundamental, una creatividad de bajo riesgo, que trata de basarse en lo conocido y repetir los éxitos del pasado. Motivación. La creatividad de la motivación es muy importante porque la mayoría de las personas creativas extraen su creatividad de esta fuente. Poseer motivación supone ser lo suficientemente curioso para buscar explicaciones. El juicio acertado. La creatividad del juicio acertado es la persona que posee un juicio afirmando no generar ideas, sino que reconoce el potencial de una idea en una etapa temprana. Y como por lo general, esa persona conoce bien la factibilidad, el mercado y las características del campo. Tomar la idea y la convierte en realidad. Azar, accidente, error o locura. La historia del progreso humano está llena de ejemplos de importantes ideas nuevas que surgen por azar, accidente, error o locura. El pensamiento tradicional es un resumen de la historia. Se mueve en una sola dirección. Ejemplo de esto, muchos de los avances de la medicina fueron el resultado de un accidente o error o una observación casual. Muchas veces las anomalías, los errores, lo que no funciona, han desencadenado nuevas ideas, nuevos puntos de vista. El estilo. El tipo de creatividad puede tener mucho valor práctico, pero no equivale a la generación de ideas nuevas como tales. En algunos casos, la creatividad de un artista surge de la posesión de un estilo firme y valioso. La libertad. La creatividad resultante de la liberación de la inhibición tradicionales. Esta creatividad tiene cierto valor, pero no es suficiente porque el cerebro no está naturalmente destinado a ser creativo, de modo que la liberación solo lo hace un poco más creativo. El pensamiento lateral. Las técnicas creativas sistemáticas del pensamiento lateral pueden usarse formal y deliberadamente como generadoras de nuevas ideas y modificadoras de percepciones. Además, es perfectamente posible aprender y practicar estas técnicas y estos procedimientos. En conclusión, una de las mayores afirmaciones es que puedes poseer talento creativo de forma innata, así como la posibilidad de aprender a ser creativo. Todos tenemos miedo de equivocarnos, y ahí es donde Edouard de Bono indica que a veces también las equivocaciones llevan a los mejores proyectos.